Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Feliz tarde, noche a la hora que me estés viendo, te deseo lo mejor. Un beso enorme para esas nuevas personitas que se están uniendo al canal. Gracias por dejarme ese comentario, por dejarme ese like, por compartir y sobre todo por quedarte en esta linda comunidad que estamos formando. Ya saben que aquí en el canal tenemos videitos lunes, miércoles y viernes. Vamos de tiendas, hacemos compras, productos terminados. Bueno, es un canal bastante variadito, así que si te gusta este tipo de temática, pues te invito a que te quedes. Por aquí te voy a dejar lo que es mi Instagram y mi TikTok. Y nada, venimos a lo que hemos venido, que es a ver la compra. Esta es una compra de, déjenme por aquí, que a veces se me olvida dejarles lo que es el gasto total, pero vamos a hacerlo así, porque es que por aquí vienen otros datitos, pero bueno, aquí está, mira, aquí está lo que es el costo de la compra, para que ustedes más o menos tengan una idea, 268,60 céntimos. Sí debo de decir que aquí hay cosas que no las traje, por ejemplo, frutas, carnes me hicieron falta. Y entonces ese tipo de cositas, pues frutas, carnes y creo que café tampoco traje café porque se me olvidó, pues eso es otra suma aparte. Quiero ir a comprar las carnes, bueno, tal vez esta tarde o mañana por la mañana, así que nada, voy a comenzar. El queso especial para fundir, de esto me traje 2 unidades. Este queso yo lo utilizo bastante, así que me traje 2 bolsitas. De las cosas que he comprado, hay cositas que me duran 15 días, hay otras que me pueden durar el mes y hay otras que me duran nada. Lo traigo hoy y ya mañana ya lo tengo. Es así. Tomates, chiles, cebollas y ese tipo de cosas, pues ese tipo de cosas lo creo que voy comprando pues una vez a la semana, según que no, si se termina, pues vamos a comprar y así es que vamos. Tomatitos cherry. Estos tomatitos cherry, mira la bandejita de estos tomatitos. Por aquí les estoy dejando el precio para que ustedes también tengan una idea. Yo les voy a decir que esta vez lo que yo hice antes de ir al supermercado, lo que hice fue, yo tengo descargada el app y entonces me vine aquí, digamos, por la cocina y tal. Y dije, bueno, esto no lo tengo, esto no lo tengo. Y más o menos porque la vez pasada me preguntaban que cómo hago yo para intentar, ¿no?, ahorrar pues en la compra de lo que es la comida, que es un pelín difícil, la verdad, porque todo está tan caro y tal. Pero yo lo que hice este mes, chicas, eso fue lo que hice. Me descargué el app y entonces simulé una compra online, ¿verdad? Una compra online. Y más o menos ya sabía lo que iba a gastar al momento de ir al supermercado. Eso me hice, una simulación de una compra. Me traje las chuletas. Estas chuletitas creo que vienen 4 chuletitas y están por $3.79. Chuletitas ahumadas. Esta me traje una bandejita. Me traje lo que es la carne picada. Este es 1 kilo de carne picada. La verdad que esta carne viene... a mí me gusta, la verdad. Y yo siento que está bien. Aparte, que por acá atrás te dice, creo que también te dice cuánto es el de carne vacuno. Es el 90%, agua, fibra vegetal y es total tal. Es pues el 10%, pero el 90% es de carne, carne de res. Margarina, me cogí 2 de margarina. Esto sí que me suele durar el mes. Incluso hay meses que termino todavía con una, no la llevo a terminar. Lo que es el pimiento y lo que es la cebolla también está congelada. De esto creo que me debo de haber cogido 4 bolsitas. Creo que por ahí van a salir. Lo que es el queso Burgos, quesito Burgos, que también me gusta tener.
Eh, mortadela me traje 2 paquetitos, creo que por ahí debe de estar la otra, pero sí que me traje 2 paquetitos de lo que es mortadela. Me traje el salmón, que dije que no me lo iba, que no lo iba a traer, porque el mes pasado lo traje, no se consumió y tuvimos que tirarlo. Se venció porque tampoco te dura como mucho. Por ejemplo, te dice que preferiblemente, vamos a ver cuándo te dice por aquí. Antes del 19 o sea, fecha máxima para consumir el 19 de enero. Así que el salmón que traje el mes pasado tuve que tirarlo. Y dije, no lo voy a llevar más, pero bueno, lo traje. Dije la última vez porque no lo puedo estar tirando, porque el salmón son 3.72. 3.72 lo que te cuesta y cuántos gramos, porque estos son gramos, ¿eh? Estos son, pero es que no son ni 100 gramos, la verdad, de esto. Chorizo de Pamplona, un choricito normal para hacerse unos bocadillitos. Y el choricito picante, que está muy bueno, que si no lo has probado, probarlo, está muy bueno. Aunque el de Lidl está mucho mejor. El de Lidl, el picante, está mucho mejor. El de Lidl es que es una delicia, la verdad, Pero bueno, como me fui por aquí, pues aquí. El preparado para paella, que yo hago paella o hago fideuá y lo utilizo, lo que es el preparadito, el filete de panga que me he cogido, 2, por aquí está el otro, 2 filetitos de panga. Aquí en casa nos gusta mucho lo que es el filete de panga. Los medallones, medallones de merluza, creo que me traje 2. Me parece de haber cogido 2, creo que sí. Luego me traje lo que es el lomo. Ya no traigo el lomo, el jamón dulce, ya no. Porque no sé, no estaba gustando, o quizás no era que no estaba gustando, sino que ya estábamos como un poco como hartitos como del mismo jamón. Ahora me traigo de lomo. Está muy bueno es finito, pero la verdad que está bastante bueno. Me traigo un paquete. Antes me traía 2 paquetes, pero se me terminaba arruinando, se me terminaba, pues la verdad que sí, dañando. Entonces me traigo un paquete. Si me hace falta, entonces mejor prefiero comprar el otro paquete. Y esa es también, pues, una de las maneras que, pues, no es que economizo, pero sí, claro, si lo traigo y se me daña, por ejemplo, como me pasó con lo que es el salmón, pues entonces ahí son casi 4 euros que estoy tirando. Entonces eso es lo que hago ahora con el jamón, chicas. Yo antes traía 2 paquetes, ahora traigo uno. Entonces cuando se termina, pues entonces voy a Mercadona y tengo un Mercadona aquí cerca. Por lo general, casi siempre tenemos un Mercadona cerca. Entonces es lo que yo hago ahora. Mortadela, por ejemplo, sí que me traje 2. Porque últimamente ellos están comiendo como más mortadela. Pues entonces me traje 2 paquetitos. Pero de jamoncito solo me traje un paquetito. Me traje el choricito choricito que viene así a trocitos. Me traje para hacer como unos huevitos estilo ranchero y le pongo así choricito, quedan muy buenos los huevitos así estilo ranchero, como con un sofrito. Bueno, están buenísimos esos huevitos. Cuando los haga, les voy a dejar la recetita por el canal de blog, que si no me sigues por el canal de blog, pues por aquí te lo voy a dejar. Elizabeth Blog 504. Por allá, por el canal de blogs, les voy a dejar cómo hacer unos huevitos rancheros con este choricito así troceadito. Y queda delicioso, chicas, la verdad que sí. Las tiritas de bacon, estas tiritas de bacon que también siempre me suelo traerlas, pues para alguna pasta, alguna pastita carbonara, pues me gusta ponerle bacon, o bueno, o para X cosa, X comida en el momento que se me ocurra, pues ponerle bacon, este tipo de cositas. Así que me gusta tenerlas por aquí por casita.
Luego lo que son las zanahorias. Zanahorias hay de dos. Hay unas como más pequeñitas, como más delgaditas, pero yo prefiero estas que son más gruesecitas y al momento de rallar es más práctico. Así que por eso me cogí esta. Siempre suelo cogerme la zanahoria que es como más gruesecita, como más grande, porque al momento de rallar pues es mucho más fácil. Por acá están las otras, la cebolla y lo que es el pimiento, mira, troceadito. De ese, por ejemplo, solo me tuve que haber traído uno de cada uno, porque todavía tengo y no me percaté. Así que bueno, ya está. Las gambas que te dice aquí, que estas son gambas grandes, pero ya me dirán ustedes a dónde están los grandes de estas gambas. Así que bueno, mira, para unos espaguetis eh, con gambas, tengo deseos así como unos espaguetis con gambas, así que aquí están lo que son las gambas o los camarones, como nosotras solimos llamarles. Aquí están los otros filetitos de merluza. Esto yo los hago nada más vuelta y vuelta pongo en el sartén un pelín de aceite de oliva y polvito de ajo en polvo, pim pam, y así vuelta y vuelta y quedan muy buenas. No las dejo como cocinar mucho eh, por un lado o por el otro lado, porque entonces te queda como muy resecas. Entonces así es como estar ahí como pendiente para que no te queden tan resecas, pero están buenísimas estos medallones de merluza. La papa, mira, la papa me trae así la bolsita de la papa frita, una pequeña. Antes me traía la grande. Las que me siguen desde hace tiempo recuerdan que la grande es una bolsa amarilla de 2 kilos, pero la verdad que esa bolsa me cogía demasiado espacio en la nevera. Era una cosa tremenda, o sea, metía las papas y ya no tenía dónde meter la carne, básicamente. Entonces ahora me traigo así una bolsita y si esta se termina, pues entonces pues es más fácil ir a comprar otra a que tener yo que moverme para estar comprando lo que es básicamente carne. O sea que aquí están los productitos congelados. Por acá les voy a mostrar también lo que son los productitos frescos. Los saco y se los muestro. Voy a mostrar, ¿no?, lo que son los productitos, bueno. Por ejemplo, la lechuga, que es la que tengo por aquí. Estos cojollitos, que yo ahora ya no cojo la lechuga, la cabeza de lechuga, que ya les he dicho, porque estos vienen tres y el sabor que tienen es delicioso. Me gusta más, tiene más sabor que la lechuga esta de cabeza. Tiene mejor sabor esto. Así que mira, aquí creo que solo me traje uno de estos, porque igual por ahí tengo. Yo creo que solo me traje uno. Los pimientos así de colores, estos me han costado 1,87. Por aquí tienen el precio de estos, 1,87. Y siempre me gusta tenerlos para hacer algunos fideitos o algo, o a veces cuando hago, por ejemplo, alguna costilla agridulce, me gusta darle, pues ponerle lo que son estos pimientos así. De este me traigo uno, pero por ejemplo, esta es una de las cosas que termino comprando a veces otro paquetito más o dos más, va dependiendo, pero de esto sí que suelo utilizar uno o dos más al mes. Pero claro, si los traigo todos, se me va a estropear. Entonces lo que suelo traer nada más es uno. Y cuando ya no tengo, pues entonces bajo por él básicamente a traerlo. Lo que es el yogur griego, ya saben ustedes que yo le pongo sal y lo utilizo como mantequilla y está buenísimo. Que si no lo has probado, si no lo has hecho, hazlo. Ponle sal. Y es que te queda delicioso, ¿eh? O sea, yo a esto le pongo sal y queda buenísimo. Queda como la mantequilla misma. Queda muy bueno. Me traje por aquí lo que es la mantequilla esta de untar. Estuve tentada a traer una que era, creo que decía mantequilla de untar de finas hierbas. Estuve tentada a traerla, ¿eh? Bueno, me tentó, pero no la traje. Pero creo que me gustaría probarla, solo que obviamente esta siempre la tengo que traer, pues porque esta es como, pues para usarla como para diversas cosas, diría yo, ¿no? Mientras que la que es de finas hierbas, pues no lo podría utilizar, digo yo que en todo. Pero estuve tentada, o sea, la estuve viendo, la cogí, la miré
Y dije yo, bueno, de repente me la cojo, que nunca la he comprado, la verdad. El bacon en tiritas, mira, para esos desayunos, me gusta así tener lo que es el bacon en tiritas, o para un bocadillo de queso con bacon, está de muerte lenta, un bocadillito de queso y se le agregan unas tiritas de bacon y queda exquisito. Por eso me lo cogí. El yogur este con frutas, yo no sé, pero no sé si, yo creo antes en Mercadona venía el yogur, el paquete grande que te traía 12 yogures y ahora no está, o no está, o es que cuando yo voy no lo encuentro, porque me quise traer el otro paquete, el que te trae 12, pero no estaba, solo estaba que este te trae los trocitos de fruta, pero el otro no estaba, ya les digo, no sé si es que, no sé, pero últimamente que voy no lo encuentro. Los pimientos, mira los pimientos así, estos verdes así, estos los traigo pesados, no sé cuánto es, pero es igual. Por aquí yo les estoy dejando los precios de las compritas que he hecho. ¿Y qué más tengo por acá? El Frankfurt de pollo y de pavo. Aquí está esto. Así que esto ha sido, bueno, estos son productos frescos. Todavía me hace falta el resto de cosas, pero como estas cositas ya tengo que meterlas a la nevera, entonces voy a guardar esto y luego después de que guarde esto, voy a continuar mostrándoles el resto de la compra, porque es que esta es una mega super compra. Recuerden que nosotros somos una familia de 4 y como les dije al principio, no todo está comprado aquí. Aquí faltan carnes, frutas y quizás algo otras verduritas más. Pero bueno, esto de momento es lo que tengo por aquí. Lo guardo en la nevera y continuamos. Y bueno, mi gente bonita, continuamos con la segunda parte de la compra. Me estoy riendo porque digo yo, Dios mío, esto lleva tela entre poner, grabar, guardar, quitar. O sea, aquí ustedes lo ven así como quien dice en un santiamén, pero lo que hay detrás de cámaras ya les comentaré yo. Bueno, he colocado las cosas así, chicas, porque es que de otra manera no me voy a estar yo agachando, enseñando nada. Así que aquí, el cereal, este cereal, me gusta mucho. A mí, el de Kellogg's, nunca me ha gustado, nunca nos ha gustado. Me ha gustado este. Y es buenísimo. Me gusta mucho este. Así que este es el que suelo usar. Y cuando las niñas estaban pequeñas, las niñas digo yo, bueno, para mí están grandes y siguen siendo mis niñas, obviamente. Sí que compraba alguna vez el de Choco Crispy y estas, o no me acuerdo cómo se llamaban, otras que eran que son de colores y tal. Pero este me gusta muchísimo. Realmente este me gusta mucho. De aquí hay cositas, bueno, mira, el té té de limón, a mí me gusta más el de durazno, pero aquí le gusta en casa más el té de limón. Entonces han cogido 2 de té de limón y creo por aquí ver, mira, aquí está lo que es el té de melocotón. Yo le he hecho 2 sobrecitos porque te viene así en sobrecitos. Estos los encuentras, por si no sabes por dónde están, te lo digo. Donde están lo que son las Coca-Cola, los vinos, los licores, pues por allí te encuentras lo que son las cajitas estas de té. Y a una botella de 2 litros, a la botella de la Coca-Cola, por ejemplo, yo le pongo 2 sobrecitos y queda bien, la verdad que sí. Y me gusta. Y así evito que tampoco es que esto sea sano, ¿no? Porque también tiene azúcares añadidos al final y tal. Pero así evito pues de tomar Coca-Colas y Fantas y este tipo de cosas. Como quien dice, me engaño a la mente, vamos. Así, y cuando me la quiero engañar más, cuando me hace falta a mí sentir eso como de gas, lo que hago es que me compro esta agua de la casera que viene con gas. Pues eso, la pongo a helar bien heladita y luego cuando ya me la tomo siento como que, ay, o sea, digo, me estoy tomando una Coca-Cola y es agua de la casera.
Así que yo también me engaño, chicas. Por aquí la mayonesa, mira, de esto sí, yo utilizo bastante mayonesa. Aquí tengo dos, aquí están lo que son dos. Eh, por acá me cogí lo que es el tomate frito, que este siempre me gusta tenerlo. Por ejemplo, cuando hago una paella o un fideuá, yo utilizo de este. Que es mejor hacerlo y tal, sí, pero bueno, yo soy práctica, chicas, y yo utilizo este. No me voy a estar complicando yo mucho la existencia. Azúcar moreno, de este que he comprado. Aquí está, me compro dos y la verdad que estas dos me duran hasta 2 meses, porque es que aquí solamente yo tomo café y a veces no tomo café todos los días. Y bueno, cada cajita te vienen 50 sobres, pues imagínate. Imagínate tú lo que me puede durar eso a mí. Me cogí mermeladas, que ya días que no me cogía mermeladas, porque a veces tengo y yo pensaba que tenía y el otro día me dieron deseos así como de una tostadita con mermelada y no tenía. Me traje esta de fresa, esta que está muy buena, y me cogí esta otra, esta de arándanos y está buenísima. Pero claro, dice mi hija, mamá, esta nunca la había. Y bueno, mira, ya hemos ahí agarrado un cachito y esta está muy buena. De hecho, yo no la siento como tan empalagosa, o sea, como así como con mucho dulce. No la siento. Así que mira, esta de arándanos. Así que, bueno, la vez pasada me traje una de kiwi, creo. Y la de kiwi me gusta muchísimo. Me encanta la de kiwi. Pero dije yo, bueno, me voy a llevar esta para probar. Y la verdad que está muy buena. Yo, en lo personal, no la siento muy dulce. Mi hija dice, mamá, que tiene dulce, que sí que tiene, pero no es así como aquello como muy empalagoso. La fritada, mira, esta me gusta. La utilizo para muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita tengo pensado, no sé si para la cena o para mañana para la comida, por ejemplo, tengo unos taquitos de costilla de cerdo. Entonces sello la costillita de cerdo, la pongo en el sartén, la sello, luego una vez ya selladita, le pongo unos 200 ml de vino y luego cuando ya se evapora lo que es el alcohol y tal, le pongo esto, que es así como verdurita y todo, y queda deliciosa la costillita, los taquitos de costilla de cerdo que tengo y queda muy buena y la acompañas con unas papitas o una ensaladita o vamos, con lo que tú quieras acompañarla, pero está buenísima. Así que con esto, a mí me gusta tener. No traigo tampoco, me traigo una de esas y otra del tomate frito. Y la verdad que con eso yo me apaño bien. Atún, el atún, ahí en las latitas. Antes me traía, creo que ya les he dicho que antes me traía la lata grande, pero a veces se abría la lata y no se consumía toda y luego pues no me gustaba y cómo se me ponía el atún. Entonces mejor prefiero traer las latitas así pequeñitas de atún y ya está. Y si te apetece, por ejemplo, a mí los espaguetis blancos, pues espaguetis blancos, o sea, los espaguetis que los cocinas, que los sacas y los escurres sin más, sin nada. Le pongo una latita de atún y para mí esos son mis espaguetis preferidos. Me encantan. Ustedes no tienen una idea cómo yo disfruto esos espaguetis. Me encantan. La nata de cocinar de esta, me he cogido 2 paquetitos. Por aquí están 2 paquetitos que me he cogido. Y yo no sé por qué me he cogido, porque todavía por allá estoy viendo que tenía otro más. Lo que es el tomate frito. Creo que en teoría tenía que traerme 2 paquetes, pero no veo el otro paquete. Por aquí está el tomate frito. Esto por aquí. Espaguetis. Uy, se me cayó. Mira los espaguetis. Me he cogido 2 kilos de espaguetis. Últimamente me estaba cogiendo nada más 1 kilo y a veces después queríamos espaguetis y no tenía espaguetis. Así que me cogí por aquí 2 kilos de espaguetis. Lo que es la mostaza. Mira la mostaza, 2, que esto me dura, me dura, porque mostaza yo no suelo gastar mucho. Siempre me fijo, por ejemplo, en esto me fijo en la fecha de vencimiento y te vencen hasta en el 2026, porque esto a mí me suele durar bastante, o sea, un bote. Pero me gusta tener los dos. Manía mía de tener siempre de las cosas, pues tener 2 cosas.
porque eso, a veces yo digo, a veces gastas, a veces no gastas y ya está. Arroz, me he traído 4 kilos de arroz, 4 kilitos de arroz de este grano largo, que este viene súper bien. Esta vez no me cogí arroz vaporizado porque no había, cuando fui a hacer la compra en Mercadona no había arroz vaporizado y siempre me gusta tener, por cuando hago un arroz preparado, un arroz con pollo, un arroz con verdurita, me gusta hacerlo con el arroz vaporizado, pero no había. Lo mismo que las alubias, solo estaba esta bolsita de alubias, no había más, no sé, estaban reponiendo o no sé, pero no había, así que me traje esta porque no había más alubias. Las palomitas estas con mantequilla que están muy buenas. Me traje estos, los estos de arroz, los fideitos estos de arroz, me gusta hacerlos con verdurita. Le agrego carnita de pollo o carnita de res, bueno, de la carnita que tenga, o a veces solo con verdurita y quedan muy buenos, ¿eh? Estos. Así que estos me los cogí. Las lentejas, mira, las lentejas también que no me pueden faltar, porque yo sí que hago lentejas. Los fideos, estos medianos, yo hago el fideuá con estos fideos medianos. Con el fideo que te dice que es para fideuá, no me gusta. O sea, no sé. Creo que cuando comimos fideuá, lo comimos la primera vez con este fideíto, que no me acuerdo a dónde fue. Y ahora con ese el fideo que te dice que es fideo de fideuá, no, muy grueso, no sé, prefiero con este. Así que yo con ese lo hago. No sé si seré asesina del fideuá porque no lo hago con el fideo correspondiente, pero vamos, que con ese también queda buenísimo. El pimentón el dulce, tenía que traer picante, pero tampoco había picante, solo había del dulce, así que me cogí este también por aquí. Maíz, 2 paquetitos de maíz dulce, estos que te vienen 3 en cada paquetito, así que me he cogido 2 paquetitos de este. Garbanzos en bote, mira los garbanzos, me he cogido 2 garbancitos para ver recetitas así de garbanzos. Ya les dije que quiero hacerme un potaje de garbanzos. El tomate, el tomate frito artesano que desde que usted, Ana, desde que tú me dijiste de este tomate, ahora no me falta. ¿Ves? Siempre me cojo una botellita de este tomate frito y la verdad que está muy bueno. Lentejas, mira, me traje 2 botecitos de lentejas para hacer ensaladita de lentejas, que la verdad que las lentejas, ensaladita de lentejas es más como para veranito. Pero bueno, hay de esos días que no quieres hacer muchas cosas, que no tienes mucho tiempo, pues una ensaladita de lentejas que se hace súper rápido, súper fácil y deliciosa. Pues mira, 2 botecitos de lentejas, que también lo puedes hacer con las lentejas crudas, o sea, las pones a cocer y listo, ¿no? Pero como el asunto está que a veces no hay mucho tiempo para hacer muchas cosas, pues entonces aquí tengo ya las lentejas así compraditas. El ketchup de este sí, creo que nos pasamos esta vez. Me traje 3. Pero ya les digo, esto a veces sí, a veces no. Aquí está, se me va a caer esto por aquí. El caldo para hacer la fideuá o hacer lo que es la paella. Aquí está lo que es el caldito. Las tortillitas estas, mira. Esta vez no me traje carne de kebab ni carne de esto, porque de la compra del mes pasado, ahí lo tengo todo. Todo. Ya les digo, es que eso me pasa. Hay veces que compro, que lo gasto y hay otras veces que no. Entonces me traje así las tortillas, porque tortillas sí que no tengo, porque las he gastado haciendo quizás otra cosita. Pero carne de kebab para hacer esto, ¿cómo se llama? Pues los kebab mismos, ¿no? Creo que así se llama igual. Pues no traje, porque tengo ahí congelada. Creo que tengo como cosa de 3 bolsas, por eso no me traje. Y mira, para una ensaladita también, que estas son comiditas de verano, sí. Pero ya te digo, que a veces también en invierno apetece. Apetece como para picar para una tarde o para un sábado o un dominguito que tú no quieres hacer, pues cocinar y tal, pues una ensaladita de pasta
y estás apañando. Miren, yo ahora me apaño mucho, la verdad de las cosas. Azúcar, mira, el azúcar por aquí. 3 kilitos, ya pueden ver ustedes por aquí los 3 kilitos. Harina de trigo. Me he cogido una para hacer pues las tortitas o alguna otra cosita más. Me he cogido 1 kilo de harina de trigo y me cogí también lo que es la harina de maíz, esta para hacer las tortillas o para hacer las tortillas de los taquitos mexicanos y tal, pues para que me entiendan. Me cogí esta. En Mercadona es donde está el mejor precio, es el mejor precio, está allí, que ya le han subido, sí, pero aún así se sigue encontrando a buen precio. Y me he cogido 4 bolsas. Aquí tengo 3, pero por ahí debe de andar la otra. Bye, porque sí que me cogí 4. Así que por allí está. Ah, acá está abajo, ya la vi. La sal, mira la sal, por aquí la tengo. Aceite de girasol. Por acá está el aceite. Estos son 5 litros. 5 litros de aceite de girasol. Y está por 8.50. Y así está en todos los sitios, porque me fijé yo en el Consum a ver a cómo estaba el precio del aceite de girasol para ver si estaba a más o a menos. Y está igual, por 8.50 el aceite de girasol. Así que esto ha sido, me falta. Vean, ya decía yo me he traído 2 de tomate frito. ¿Dónde está la otra? Estaba acá por el otro lado que no había visto. Les muestro cebollas. Me traje cebollas, 2 mallas de cebollas. Mira, por aquí están las 2 mallas de cebollas. Aquí están. Esta es una y esta es la otra. Esto sí que, generalmente, esto sí que me suele durar el mes. Cuando hago algún encurtido o alguna cosa así, sí. Pero de lo contrario, es muy rara vez que tenga yo que ir a buscar como más cebolla. Voy a traer el resto de las cosas y se las muestro. Bueno, chicas, saben que las cosas de limpieza también por allí las tengo. Pero yo creo que este videito ya se está haciendo bastante largo, porque de repente yo hablo mucho. Entonces lo vamos a partir en 2. Les voy a estar enseñando aquí las cosas, de alacena, por decirlo así de una manera, y productos de limpieza se los voy a enseñar en otro video, para así no aburrirlas, no saturarlas y tal. Por aquí tengo lo que son las papas. Mira, estos son 5 kilos de papas. Saben que nunca he comprado naranjas en Mercadona y estaba escuchando ¿a quién estaba escuchando? Estaba escuchando a una compañera de YouTube, vino uno de sus videos y decía que las naranjas de Mercadona están bastante buenas. A Verónica Moon, a ella la estaba escuchando y ella decía que las naranjas de Mercadona estaban buenas. Y yo nunca he comprado naranjas en Mercadona, siempre las traigo pues de otro sitio y me dejó con curiosidad, Así que cuando me di una vueltecita por Mercadona voy a comprar las naranjas porque dice que están bien, o sea, están dulces, puedes hacer zumo, te la puedes comer y tal, y dice que de la manera que la uses, la naranja dice que está buena. Entonces me dejo ahí con eso y voy a comprar naranjas. Mira, pepinos, ¿quién hubiera traído pepinos? Porque justamente ahora mismo arreglando ahí acabo de sacar una malla de pepinos así tal cual, estropeada. Y el problema está en que yo no hago, a mí no me gusta hacer ensaladas. O sea, no sé, no me quedan buenas las ensaladas. Quien hace ensaladas son mis hijas. Y si ellas no hacen, entonces las cosas se estropean. Porque yo ensaladas no puedo hacer ensaladas. O sea, o me he metido eso de que no puedo y es que no me gusta hacer ensaladas. La mallita de limones, mira. La mallita así de limones. Tomates, los tomates están bien bonitos. Mira los tomates, mira la mallita de tomates. Me gusta, están bastante sanitos. No están maduritos, o sea que me gusta porque al estar aquí el tomatito, pues me va a durar. Míralo. Y de esto pues me he cogido igual 2 mallitas. Así que mi gente bonita, esa ha sido mi compra de Mercadona, la primera parte. Ya les digo porque lo vamos a partir en 2 porque si no aquí no nos va a dar la vida para mostrarles yo lo que son los productitos de limpieza.
Así que gracias por tu compañía, gracias por dejarme ese like, por comentar, por ver, por compartir. Besitos, bendiciones y si Dios lo permite, nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.